bendiga, mis amados hermanos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos, hermanos. Martes de Cartas Generales, estamos estudiando la carta de Judas, hermanos, y bueno, pues para mí es una bendición nuevamente conectarme para poder estudiar usted y yo la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues sean todos bienvenidos, mis hermanos, y vamos a hacer una oración para dar comienzo a este estudio, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos porque has sido fiel en nuestra vida. Gracias te damos por tu palabra, mi Dios, porque cada vez que la abrimos se vivifica nuestra alma. Padre, nos refrescas el corazón. Y gracias, Padre, porque nos acercamos más a tu corazón, a tus pensamientos, a tu santidad. Permítenos que el día de hoy no sea la excepción, Padre, de llevarnos la bendición, de llevarnos muchas cosas que tú nos quieres decir a través de esta hermosa carta. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos y bendice a tu iglesia, Padre, que seamos todos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, tenga su Biblia lista, hermanos. Acuérdense que la semana pasada nos quedábamos por ahí si usted tiene por ahí el material, hermanos, ahí donde dice: es por esta razón que Judas describe a sus adversarios utilizando 4 metáforas. Recuerde usted, hermanos, estamos todavía por ahí meditando en los versículos 12 y 15. Los voy a leer, hermanos, solamente para entrar en contexto y que no nos perdamos, hermanos, en este estudio. Usted ya tiene por ahí el material, desde la semana pasada estuvo circulando. El día de hoy, hermanos, va a circular lo que corresponde a los versículos 14 y 15. Entonces, para que esté al pendiente, hermanos, y vamos a continuar el material, el segundo material de la semana pasada, hermanos, porque circularon 2, y que usted esté al pendiente. Dice los versículos 12 y 13, hermanos, de ahí de la carta de Judas: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sobre esos versículos, hermanos, nos quedamos la semana pasada meditando. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, sobre esta frase que le comentaba hace ratito. Muy bien, entonces yo leyendo aquí el material, hermanos, arranco hacia adelante. Dice: es por esta razón que Judas describe a sus adversarios utilizando cuatro metáforas, hermanos. Acuérdense que Judas hace referencia o sea, vuelve a tomar, ¿verdad?, a retomar el tema de los falsos maestros, de estos impíos que se infiltran en la congregación. Y bueno, utiliza 4 metáforas, hermanos, tomados de la naturaleza, del aire, de la tierra, del mar y del cielo. Describe nubes sin agua que simbolizaban el engaño. Ponga mucha atención en estos simbolismos, hermanos, porque cuando hablaba Judas del engaño se está refiriendo a nubes sin agua. Árboles frutales muertos que simbolizan la inutilidad, cuando no das fruto, vaya. Olas violentas del mar que demuestran desenfreno, y fíjese bien, hermanos, y estrellas errantes que son imagen de la desobediencia. Mira qué interesante metáfora, hermanos, qué manera poética de alguna forma, ¿verdad?, en la que Judas escribe y hace alusión a estos personajes. Muy bien, entonces, nubes sin aguas, hermanos, vamos a hablar sobre eso. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Muy bien, fíjense bien, hermanos, un campesino ansioso mira preocupadamente a las nubes que se aproximan. Imagínense toda una temporada en donde está trabajando la tierra, ¿verdad? De repente, bueno, pues ya llega la temporada en la que vas a echar la semilla y está al pendiente de las nubes. ¿Por qué? Porque espera esa lluvia que se necesita para dar fruto. Y bueno, espera recibir una lluvia abundante para sus campos resecos, pero con gran decepción ve que estas nubes pasan de largo, llevadas por el viento. No le dejan ni una gota de agua. Se da cuenta de que ha sido engañado por el aspecto de estas nubes sin agua. Sí, vamos entendiendo juntos, hermanos, hacia dónde Judas está llevando a sus lectores, sobre todo para que estén al pendiente, hermanos. Tanta gente charlatana que hay hoy en día que hacen mucho ruido, ¿verdad? Pero finalmente no hay fruto en sus vidas.
o más bien hacen tanto ruido que hacen como que va a pasar algo y no pasa absolutamente nada. Todo el tiempo son una gran promesa. Del mismo modo, los herejes son abundantes en palabras, pero no presentan nada que sea sustancia ni de refrigerio. Interesante dato, hermanos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Mire, aquí Judas, hermanos, presenta una imagen de un árbol frutal muerto que aparentemente no ha producido nada para la cosecha durante el otoño. Para el granjero, estos árboles estaban muertos, es decir, inútiles, y por lo tanto los desarraigó de la tierra para hacer lugar a otros árboles. En su estado de desarraigo, la madera del árbol se secó, de modo tal que el granjero puede aptamente llamarlos 2 veces muerto. Sí, aparte de su posible uso como leña, estos árboles no tenían valor para él. La aplicación espiritual de esta metáfora se encuentra en que los impíos no producen fruto espiritual en sus vidas. Es algo muy grave, hermanos, muy grave. Y usted y yo, si nos acordamos, hermanos, ¿se acuerda cuando venían de Betania Jesús y los discípulos? Y resulta que Jesús que quería tomar fruto de la higuera y al no ver, ¿verdad?, fruto de la higuera era bonita, era frondosa, la maldice: nunca más nadie tome fruto de ti, ¿verdad? Y al otro día los discípulos se dan cuenta de que esa higuera está seca. ¿Qué nos dice esto? Que a Dios le encanta el fruto. Pero estos charlatanes, estos impíos de los que Judas está haciendo alusión, ¿verdad?, no dan fruto espiritual en sus vidas, ¿verdad? Entonces, como dice también Mateo 7:20, hermanos, ahí le pongo una notita: así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, ya que se niegan a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, hermanos, porque pueden estar de acuerdo con muchas cosas de la religión cristiana, si así lo quiere ver. Hay mucha gente que simpatiza con la fe, con el cristianismo. De hecho, pues les encantan los cantos, les encanta cómo nos tratamos, les encanta las cosas que se dicen de la palabra, los principios que sacamos de la Biblia para ponerlos por obra, ¿verdad? Yo recuerdo, tantos años, hermanos, que gracias a Dios me ha permitido servir. Pues no falta el que escucho que me dice: no, hombre, un excelente sermón, pastor, pero jamás lo volví a ver, ¿verdad? O sea, y no, estuvo muy bueno, ¿verdad? Yo siempre les digo: mire, lo bueno es ponerlo en práctica, porque lo de menos es decirlo como sea. Y qué bueno que entendió, pero lo bueno no es cómo se dijo, lo bueno es cuando lo ponemos en práctica. Ahí es donde se ve el fruto, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, que tomemos en cuenta cómo está esa parte de nuestro señorío en el Señor, hermanos. Cómo está el señorío en nuestra vida, de tal forma que somos obedientes y por esa obediencia hay fruto en nuestra vida. Están espiritualmente muertos. Son los falsos maestros acerca de quienes Pedro escribe: si han escapado de la corrupción del mundo por haber conocido al Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego dice: y vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Recuerde eso que comentábamos, ¿no? Y ahí vienen otras referencias, Hebreos 6 del 4 al 6, si quiero lo puede leer con calma en casa. Por esta razón, hermanos, Judas los describe como doblemente muertos. Sí, mire, otra opinión posible es que Judas considera la destrucción física de estos pecadores como un hecho ya cumplido. Aunque ellos todavía viven, es más, Dios ya los ha condenado. Al haber convertido en libertinaje la gracia de Dios, han demostrado que han muerto una muerte espiritual. Han muerto en una muerte espiritual. En las Escrituras, hermanos, este fenómeno es conocido como la segunda muerte. Ahí están las referencias bíblicas. En Apocalipsis se menciona, hermanos, 2:11, 26, 20:14, 21:8. La expresión la segunda muerte, hermanos, es una frase apocalíptica que expresa la condenación de los malvados de parte de Dios. Sin duda, este punto de vista tiene su mérito. Y es que se está refiriendo Judas a gente que no es cristiana, que va a morir físicamente y va a morir espiritualmente, ¿verdad? Entonces, Versículo 13, hermanos. Acuérdense, bueno, vamos a empezar ahora con el versículo 13, ¿verdad? Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas
eternamente la oscuridad de las tinieblas, ¿verdad? Por ahí tengo un errorcito de dedo, hermanos, si le puede poner el 1, porque dice versículo 3 y es el versículo 13, por favor, ahí sí puede usted corregirlo en sus materiales. Muy bien, entonces aquí tenemos, hermanos, una metáfora algo diferente. Fíjese bien, ponga mucha atención, hermanos, porque en la cual Judas mezcla los elementos físicos de la naturaleza. Por ejemplo, dice olas, ¿verdad? Con las cualidades morales del ser humano, vergüenza. Fíjese bien, qué interesante. Entonces hay un paralelo del Antiguo Testamento en Isaías 57:20 que dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. En su imagen literaria, hermanos, Judas comunica tanto la feroz fuerza bruta de las olas como su como su inestabilidad y su incertidumbre al ir acercándose hacia la costa. Mire que Santiago capítulo 1 verso 6 dice: hermanos, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Levantan espuma y los desechos que luego esparcen en otros lugares, ¿verdad? Entonces, así son, ¿verdad? Dice Judas, así son estos personajes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a describirlo así como los dos ejemplos anteriores. Estrellas errantes, muy bien. Judas recurre a esta última metáfora para lograr, ¿sí?, que el lector alce sus ojos al cielo nocturno y observe las estrellas. Él sabe que todo observador cuidadoso ve que algunas estrellas viajan por todo el cielo, iluminan la oscuridad, pero a causa de sus cursos errantes no pueden ser utilizados para usos de navegación. Mire, yo no sé mucho al respecto, pero a mí me encanta, me llama mucho la atención. Yo he visto muchas películas de navegación, ¿verdad? Y es interesante cómo no sé, ¿verdad? En la actualidad no tengo idea cómo le hacen, pero en la antigüedad la gente usaba un instrumento especial para ver las estrellas y de esa forma orientarse y saber dónde estaba el norte, dónde estaba el sur, ¿verdad? Y saber hacia dónde se dirigían. De repente les daban unas coordenadas muy extrañas y lo único que hacían era esto, ¿verdad? Viraban hacia el cielo. Y bueno, esas estrellas son bonitas. Por cierto, yo no sé si usted las ha visto, ¿verdad? O usted ha presenciado lo que se llama una lluvia de estrellas. Es impresionante. Bueno, de hecho hasta da un poquito de nervios porque, bueno, en provincia es más posible ver ese tipo de espectáculos, ¿verdad? Que en la ciudad. En la ciudad hay mucha luz, hermanos, hay mucha contaminación visual, sobre todo por la luz, por el mismo humo, muchas cosas. Y no se aprecia en las estrellas de esa forma. Yo he estado en lugares, hermanos, que hasta inclusive da un poco de nervios mirar el cielo y verlo estrellado de una forma impresionante. Y con toda facilidad vemos, hermanos, cómo pasa un meteorito o lo que se llama asteroide, no sé. Son estrellas errantes como Judas. De eso se está refiriendo Judas. Son hermosas, hermanos, pero no sirven para la navegación. No guían a nadie. A eso se refiere Judas cuando dice estrellas errantes. Debemos ser fieles a la terminología exacta del texto y no pensar que estas palabras se refieren a meteoros o a estrellas fugaces que desaparecen en la oscuridad de la noche. Judas pone el énfasis en el concepto errantes, que es preferentemente aplicable a los maestros falsos, ¿verdad? Bueno, pues sí, o sea, usted ve... Yo, como le digo, yo no soy experto en eso, hermanos, pero he visto estrellas así, hermanos, que de repente desaparecen, y quiero pensar que son lo que conocemos como meteoritos, como asteroides. No tengo idea, hermanos, pero yo he visto eso. Y creo que se está refiriendo a eso Judas. Y Judas dice que así son los falsos maestros. En realidad, la palabra error proviene del verbo errar. Al aplicarle este concepto a los herejes, Judas los describe como apóstatas en cuya compañía ningún cristiano puede mantener un rumbo correcto, ¿sí? Un rumbo recto. Entonces, el rumbo desviado de sus vidas desemboca en la maldición eterna. Cuidado a quien sigue, hermanos. Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vamos a meditar en esta frase, hermanos, ya para terminar este material, porque vamos a continuar con los versículos 14 y 15. Mire, esta frase, hermanos, dice: Judas ya no habla de estrellas fugaces, sino de que aplica esta última parte del versículo 13 a los impíos a quienes Dios ha destinado al infierno. Así tal cual, hermanos.
Tómese nota de la semejanza de su destino con el de los ángeles caídos, a quienes Dios ha puesto en prisiones oscuras. Los tiene con cadenas eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Judas califica el término oscuridad aplicándole la palabra densa, que también aparece en el pasaje paralelo de 2 de Pedro capítulo 2 verso 17, que dice: está reservada la más densa oscuridad. Es decir, esta gente malvada pasará la eternidad en la oscuridad total. Existen sin esperanza en el olvido más absoluto. De las 4 metáforas, hermanos, la última es la que revela el destino final de los profetas falsos que pretenden ser luces guiadoras, pero en realidad son estrellas errantes. Mucho cuidado, hermanos, con ese tipo de personas. Muy bien, entonces vamos a continuar, hermanos, con el siguiente material. Y que estamos hablando, que es la parte B, hermanos. La parte B. Si usted se acuerda, hermanos, que estábamos en la parte 5 de todo lo que es el libro de la carta de Judas. 25 versos, imagínense, hermanos, cómo vamos. En esta quinta parte, hermanos, hablamos de descripciones. Y de los versículos del 12 al 13, solamente para recapitular un poquito, hermanos, se habló de manchas, ¿verdad? Manchas en los ágapes, farsas, que son farsantes, se pastorean ellos mismos, y estas metáforas de las que acabamos de hablar, que son de los versículos del 12 al 13. Ahora, esta es la parte A. La parte B, hermanos, se habla de santos y pecadores, versículos del 14 al 15. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a reflexionar, hermanos. Yo le doy un promedio de 40 minutos a estos estudios, hermanos, porque finalmente son estudios bíblicos. Cuando es menor tiempo, hermanos, quizás una reflexión, una predicación, como ya últimamente lo hemos estado haciendo, pero cuando es estudio bíblico, hermanos, sí nos tardamos un poquito. De hecho, cuando estamos en el templo, o cuando estábamos en el templo reunidos, nos llevamos 1:30, hermanos, y la verdad se nos iba como agua el tiempo, porque entre preguntas y respuestas, yo entiendo, hermanos, que es pesado a veces desde estas transmisiones, pero vamos a poner atención, hermanos. Mire, santos y pecadores, versículos 14 y 15, que es la parte B de la parte 5 de todo lo que es el libro, el bosquejo que nos arroja Judas, ¿verdad? Muy bien, entonces versículos 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc. Mire qué interesante. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que ha hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, ¿verdad? Vamos a hablar de esa porción y sobre todo un poquito de Enoc, hermanos. Muy bien, entonces en los 2 versículos que siguen Judas, ¿verdad? Que en los 2 versículos que siguen, hermanos, Judas cita el libro, al libro de apócrifo del primer libro de Enoc, hermanos, ¿sí? Que era muy conocido durante el primer siglo de la era cristiana. Circulaba originalmente en arameo y posiblemente también en hebreo. Los arqueólogos, hermanos, han descubierto fragmentos de este libro escrito en arameo en los famosos rollos del Mar Muerto, hermanos. Es bien interesante todo esto relacionado con el tema de los rollos del Mar Muerto. Y es tan maravilloso esto del tema de los rollos del Mar Muerto, hermanos, porque con el paso de la historia, imagínense, hermanos, en un periodo de 1500 años escribe la Biblia, hermanos. Tenemos aproximadamente 3000 años, 3500 años con la palabra de nuestro Dios. Y en el camino, hermanos, no faltó quien decía: no, pues es que lo que está escrito está acomodado de tal forma que quieren justificar sus ideas, quieren defender sus ideas, sus principios, sus doctrinas. ¿Y qué pasa, hermanos? Que en 1947, hermanos, un beduino, hermanos, allá en una región cercana a lo que se conoce como el Mar Muerto en Israel, hermanos, imagínense nada más, cuidando a unas cabras, hermanos, se le va una por ahí a un lugar que ya posteriormente se conoce dónde es, hermanos, el famoso Qumran, que era un lugar muy antiguo de los esenios, ¿no? De esta secta judía que posteriormente surge, ¿verdad? Y que tiene un pleito tremendo con los romanos. Pero bueno, eso es otra historia. El punto es que este beduino, hermanos, se mete, la cabra se mete a una cueva, avienta una piedra porque de plano no quiere entrar a la cueva y rompe unos recipientes, y él escucha y piensa que es oro.
piensa que es oro y lo que él descubre son unos rollos, ¿verdad? Y unos rollos de cuero, hermanos, ya muy viejos, y va y los quiere vender, hermanos, va con un sacerdote, el sacerdote pues como que no le hace tanto caso, pero después este mismo sacerdote le da un interés por comprarlos, porque estaba a punto de venderlos con un curtidor de pieles, de esos que hacían sandalias y cuanta cosa, y resulta que el sacerdote se da cuenta, hermano, se da cuenta del gran valor que tienen esos rollos, nada más y nada menos, hermanos, se encuentran toda la Biblia, hermanos, bueno, todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y con la excepción del libro de Esther, pero imagínense, hermanos, que el más grande que encuentran, hermanos, de los rollos es Isaías. Y todo está exactamente como se tenía, como todas esas copias que se estuvieron guardando por los judíos. 2000 años después encuentran otras copias, que son las famosas copias estas de los rollos del Mar Muerto, y son exactamente las mismas. Y es ahí donde pues ya no hay manera en la que la gente diga, no, pues es que lo que se tenía antes estaba armado de tal forma que estaban defendiendo sus ideologías. No, 2000 años después se encuentran esos rollos y está exactamente igual como anteriormente se tenían. Entonces, qué interesante, hermanos, porque dentro de todos los libros que se encuentran del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y se encuentran partes del libro de Enoc y otros libros que son considerados como apócrifos, ¿verdad? Que pues de alguna forma que no son inspirados, así es la idea, ¿verdad? Hubo alrededor de 3 cánones en la historia de la Biblia. Y el primero fue el del Pentateuco, el segundo fue el de los profetas, posteriormente, ¿verdad?, fue el del Nuevo Testamento, que hasta por ahí del siglo IV, siglo V, siglo VI, hermanos, se terminan aceptando todos los libros del Nuevo Testamento, siendo el último Apocalipsis, imagínense nada más, ¿no? Entonces, de todos estos descubrimientos, pues se encuentran el libro de Enoc. Y Enoc, hermanos, este libro era un libro que circulaba originalmente en arameo y posiblemente también en hebreo. Imagínense nada más. Los eruditos suponen que Judas debe haber consultado una copia aramea del primer libro de Enoc y la tradujo al griego los versículos que necesitaba para su epístola, ¿sí? Para su epístola. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Yo ya mencioné un poquito acerca de lo que sabemos acerca del libro de Enoc. Capítulos pasados, hermanos, videos pasados he comentado un poquito acerca de lo que era el libro de Enoc, que era libro apócrifo, etcétera, etcétera. Ahorita estoy mencionando otras cosas y así poco a poco, si hay necesidad, si hay oportunidad de mencionar más cosas, lo voy a estar haciendo, hermanos. Entonces dicen los versículos que ya leímos, 14 y 15, de este modo también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, antes de pasar, hermanos, a interpretar estos 2 versículos, se hace necesario, hermanos, hacer algunas observaciones. En primer lugar, hermanos, aunque Judas cita un libro apócrifo, no deja evidencias, hermanos, de que lo considerara parte de la Escritura. Usó este documento porque en los 2 siglos previos, ¿verdad?, y posteriores al nacimiento de Cristo, primero de Enoc fue un tomo de escritos religiosos bien conocido y altamente respetado. Entonces, cuando yo le comentaba, cuando Judas escribe esto, es porque de alguna forma se apoya en estos materiales, cuyo material, hermanos, era conocido en su tiempo, en su época. En segundo lugar, hermanos, un examen cuidadoso nos permite saber que este documento apócrifo ha sido responsable de influenciar indirectamente el lenguaje y el pensamiento de muchos de los libros del Nuevo Testamento. Por cierto, hay alusiones a Primera de Enoc, especialmente en Mateo, Lucas, Romanos, Hebreos y Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, eso sería cuestión de meternos en cada libro y hacer referencia a estas alusiones. Porque a lo que está tratando de decir aquí el comentarista, hermanos, es que hay una gran influencia de este libro y de otros más, hermanos, porque pues no era lo único que circulaba. De hecho, la palabra canon, ¿verdad? Canon
pues es una palabra tanto griega tomada del hebreo, que es básicamente el mismo significado, viene de la palabra caña, ¿verdad? Que significa medir o regla, pero también significa forma de vida, la manera en cómo vivimos las cosas. Entonces, cuando se hizo el primer canon, que fue el de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, pues obviamente, pues con toda la autoridad, ¿no?, que Dios le dio a Moisés, no hubo tanto problema. Los primeros 5 libros inspirados por Dios. Entonces, cuando se habla de canon, se está hablando de una serie de reglas, una serie de requisitos para aceptar un libro como inspirado por Dios, porque en primer lugar, bueno, tomando en cuenta lo que pasó con el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que tuvieron muchos problemas en los siglos 4 o 6 para aceptar los últimos 7, que fueron, entre ellos fue Segunda de Pedro, Primera y Tercera de Juan, Judas, fíjese, que estamos estudiando, Santiago, Hebreos y Apocalipsis, porque por un lado, Apocalipsis fue muy complicado, hermanos, porque no lo entendían, pero la iglesia lo aceptaba, la iglesia le gustaba el Apocalipsis, ¿verdad? Porque sí, o sea, obviamente posteriormente se empezó a complicar la interpretación bíblica, hermanos, por la influencia católica, porque finalmente estos concilios que se hicieron para aceptar el canon, pues fueron de la iglesia católica. La iglesia católica en su historia ha tenido alrededor de 20 concilios, el último fue el siglo pasado, en los años 60, en el Vaticano. Pero cuando se hacían estos concilios, hermanos, para decidir si se aceptaban en el canon, en estos cánones, pues había un estudio teológico, un estudio doctrinal, en donde se decía, no, estos sí se pueden aceptar, porque al menos había 3 reglas: que los autores fueran apóstoles, que hubieran estado con Cristo, ¿verdad? Por otro lado, otra de las reglas era que tuviesen una línea doctrinal de Mateo hasta Apocalipsis, por decirlo de alguna forma, o sea, que hubiera una coherencia doctrinal, de tal forma que por eso muchos quedaron fuera, ¿verdad? Y se cree, o sea, solamente le estoy así como comentando un dato histórico, que se quedaron algunas cartas por ahí fuera, que deberían de estar en la Biblia, pero finalmente tenemos lo que necesitamos. De hecho, el mismo apóstol Juan dice que hubo muchas cosas que Jesús dijo y que no están escritas. Y probablemente muchas de las cosas que se escribieron, que no están en el canon, sí las dijo Cristo. Por ahí se cuenta, por ejemplo, se sabe, históricamente hablando, que hubo una primera carta a los Corintios, que la que tenemos nosotros es la segunda, y la segunda es la tercera. Y así algunas otras cartas por ahí, ¿verdad? Y eso no significa que la Biblia esté incompleta, simple y sencillamente Dios usó todos estos eventos históricos y en su momento a esta iglesia para que tengamos usted y yo lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así tal cual. Entonces todos estos datos son muy importantes porque luego pues entendemos cómo fue que se dio, porque fue todo un proceso, hermanos, no fue así como que de la noche a la mañana tuvieron por ahí un concilio y ya tenemos los 66 libros, ¿no? No, hermanos, olvídese, o sea, fue todo un proceso de siglos, de estudio, incluso de estar combatiendo en contra de un montón de herejías. Había muchas herejías que por esa razón se tuvo que cerrar el canon, porque ya cualquiera escribía cualquier cosa. Por ahí se menciona un personaje de esa época que fue el que de alguna forma impulsa a la iglesia a cerrar el canon, ¿verdad? Un tal Marción, que terminó haciendo su propio canon de sus libros ahí raros, ¿verdad? Y bueno, de tantas cosas que uno tiene que aprender, hermanos, para entender cómo fue que se organizó la Biblia. Y usted, pues ya con este breve comentario que le estoy dando, pues usted entenderá por qué el primer libro de Enoc, que se considera de los más antiguos de la Biblia, por decirlo de alguna forma, pues no está dentro del canon, ¿verdad? No está dentro ni del Pentateuco, ni dentro de lo que se conoce como los libros de los profetas, ¿verdad? Hubo algunas excepciones en el Nuevo Testamento, hermanos, por ejemplo, con el tema de Lucas, por ser griego y muchos datos que por ahí usted puede consultar. Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, el que escribe casi la mitad de todo lo que es el Nuevo Testamento, pues sí, porque él no es así tal cual apóstol como los apóstoles, ¿sí?
O sea, él fue otro tipo de apóstol, por decirlo de alguna forma. Bueno, de hecho, él dice que ni se debería de llamar apóstol, pero si es apóstol es el último, un abortivo, dice Pablo, ¿verdad? Pero bueno, muchos detalles muy interesantes, hermanos, a la hora de estudiar esos momentos históricos en donde se acepta el Pentateuco, se aceptan los demás libros, ¿verdad? Los salmos, los libros sapienciales, salmos, proverbios, cantares, eclesiastés, todo eso es maravilloso saber por qué y cómo fue que se aceptan esos libros. Y luego imagínense, hermanos, 1947 se encuentran esos libros del Antiguo Testamento y la gente se sorprende de ver que lo que está en esos rollos del Mar Muerto está exactamente como lo que ya se tenía. Como la Biblia que ya se tenía antes de 1947, imagínense nada más, ¿verdad? Y de ahí, bueno, pues ya surgen las versiones más apegadas al original, tomando en cuenta incluso los libros del Mar Muerto, ¿verdad? Y bueno, hay mucho que hablar sobre el tema, hermanos. Ya me llevé buen tiempo, hermanos, pero bueno, no llevamos prisa. Era importante más o menos crearle a usted esa inquietud de dónde viene la Biblia, cómo es qué es eso de los libros del Mar Muerto. Todo eso es importante, hermanos. Como parte de nuestro estudio bíblico, ¿sí? Y también para que sepamos explicarle a la gente, porque la gente luego pone muchos pretextos que dicen, no, es que esa Biblia, que no sé qué, que no sé cuánto. No, mejor conozca toda esa historia, ¿verdad? Y bueno, que le sirva un poquito a usted para que se sienta a gusto, ¿no? De que está usted inspirado, porque con una Biblia inspirada por Dios, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, que tenemos una profecía segura, no es de interpretación privada, sino es segura, es inspirada por Dios, ¿no? Y todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces, los escritores de estos libros demuestran su conocimiento del contenido de Enoc. Finalmente debemos preguntarnos si la cita de primero de Enoc tiene autoridad dentro de su contexto bíblico. La respuesta es afirmativa. La inspiración divina toma lugar cuando el Espíritu Santo entra en un autor y lo dirige para que lo escriba sea para que lo que escriba sea escritura, ¿verdad? En 2 de Pedro capítulo 1 verso 21 tenemos una referencia por ahí muy interesante que dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, ¿no? No estoy en la primera, perdón, hermanos, en segunda carta de Pedro, ¿verdad? 1:21, que dice, aquí está: porque nunca la profecía, que es el pasaje que le estaba mencionando, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire que el Espíritu Santo tiene la libertad de inspirar palabras prestadas y hacer de ellas parte de la palabra de Dios. ¿Se acuerda, hermanos, el ejemplo que le ponía el otro día de Hechos capítulo 17, verso 28, cuando Pablo dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos? Algo muy interesante, ¿no? Entonces, además sabemos, hermanos, que Dios mismo está respaldando su palabra para darle la autoridad más absoluta. Vamos a observar algunos puntos importantes, hermanos. Observamos algunos puntos. Enoc, hermanos, Enoc, ok. Esta persona, hermanos, piadosa nos es conocida a partir de la genealogía de Génesis capítulo 5, versículo 18, versículos del 21 al 24, que es un pasaje muy importante. Lo voy a leer, hermanos, porque sí vale la pena hacer lectura de este personaje, ¿verdad? Dice el 18: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y luego dice del 21 al 24, hermanos, dice: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿sí? Entonces, él es el hombre que caminó con Dios. Frase que se usa dos veces en los versículos 22 y 24 para dar a conocer su vida espiritual íntima. Enoc caminó con Dios. En razón de la devoción de Enoc, Dios lo llevó
para que no viera la muerte. Judas lo identifica como el séptimo después de Adán. Si comenzamos con Adán, encontramos 7 nombres, a saber, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared y el séptimo, Enoc. Ahí están las referencias bíblicas de todo esto que acabamos de mencionar, hermanos. Entonces, para el judío, hermanos, para el judío, el número 7 significa plenitud. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Bueno, si suponemos que las palabras de Enoc fueron dichas por este hombre piadoso que vivió antes del diluvio, entonces estamos oyendo una voz que proviene desde la más remota antigüedad, en su mención de gente del pasado. Judas no hace referencia a ninguna otra persona que viviera antes del diluvio. Aquí encontramos una diferencia con Pedro, que en su relato paralelo incluye a Noé y a su familia, segunda de Pedro 2:5. En lugar de Noé, Judas menciona a Enoc, que profetizó en la época previa al diluvio. O sea, Judas se fue todavía más para atrás, mientras que Pedro toma como el personaje más antiguo, piadoso, a Noé, y Judas se va todavía más para atrás, ¿verdad? Muy bien, entonces, quiere decir Judas, quiere Judas decir que el verbo profetizar debe ser entendido que en este texto como una referencia, a una profecía inspirada. Ojo, hermanos, porque así se traduce, ¿verdad? De hecho, en algunas versiones dice cómo profetizó Enoc, ¿verdad? En realidad no, hermanos. Mire, el erudito, tomo algunos comentarios de algunos otros teólogos, hermanos, pero mire, el erudito teólogo británico del Nuevo Testamento, Donald Guthrie, escribe lo siguiente, dice: parece probable que Judas no haya tenido la intención de usar la palabra en tal sentido, sino que la usó en el sentido de predecir. Cuando se refiere a profetizar, se está refiriendo, pues, lo que entendemos coloquialmente como predecir, dado que aplica a su tiempo lo que presumiblemente viene desde el mundo antidiluviano. Sería diferente si se hubiera usado alguna de las fórmulas habituales para indicar una cita. ¿Cuál era esa fórmula? Mire, ¿cuál es una de las fórmulas que los escritores utilizan para hacer referencia a algo que sí es santo, algo que es inspirado y sobre todo que es de la palabra? Cuando utilizan esas famosas fórmulas como, por ejemplo, como está escrito o escrito está. ¿Ha leído eso? ¿Se acuerda cuando Jesús se defiende o de alguna forma enfrenta a Satanás con la palabra? Cuando dice, porque escrito está, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Bueno, porque entonces hubiera habido poca duda de que Judas estaba tratando al libro de Enoc como escritura. Yo lo pongo ahí con E mayúscula, o sea, refiriéndose a la palabra inspirada. Pero, vista la ausencia de una fórmula específica, es lógico presuponer que un uso más general de este verbo. Todo esto es lo que dice este teólogo, hermanos. Muy bien, entonces Judas no apela, hermanos, a la escritura y omite la fórmula habitual, como está escrito, que usan otros escritores del Nuevo Testamento. Al menos podemos decir, hermanos, que lo siguiente, sin forzar el sentido, que la designación de la escritura como escritura y su cita mediante la fórmula está escrito, dan un testimonio primario de su autoridad indefectible, ¿no? Muy bien, hermanos, pues vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a continuar, primero Dios, la siguiente semana, hermanos. Está muy interesante cómo es que Judas, este escritor, ¿verdad? Utiliza todas estas herramientas, utiliza estas, y de alguna forma el Espíritu Santo lo guía a que use esos recursos para dar una explicación, para dar a entender, ¿verdad? Un principio, para ilustrar lo que se está diciendo, hermanos. Y bueno, hasta aquí le dejamos, hermanos, y que Dios nos guíe la siguiente semana, hermanos. Y bueno, pues siga leyendo su palabra y investigue, hermanos. Hay mucha herramienta, hermanos. Bueno, estas son cosas que uno tiene que aprender cuando está uno en el seminario, ¿no? Esto que le comentaba del canon, porque finalmente, pues estudiamos nosotros la Biblia, hermanos, y tenemos que meternos a fondo de dónde vienen todas estas cosas, ¿verdad? ¿Dónde viene la Biblia? ¿Cómo fue que se acepta los 39 libros del Antiguo Testamento? ¿Cómo es que se da que se aceptan los 27 del Nuevo? Y todo esto, hermanos.
Y es importante, hermanos, para que tengamos mayor profundidad. Por cierto, cuando dicen, bueno, porque son de las cosas que se creen, ¿verdad? Que quién fue el que realmente creó este estatus para decir, o este criterio para decidir que el canon en el Antiguo Testamento. Hay quienes dicen que fue Esdras y otros fue a partir de Josías. ¿Se acuerda cuando Josías, ¿verdad?, hace esta gran reforma en el reino del sur? Y se cree que a partir de ahí es que Josías establece que un criterio para aceptar los libros. Bueno, Josías tuvo un encuentro con el Pentateuco, ¿sí? Y él es cuando hace la profecía, pero ya circulaban algunos libros por ahí. Sin embargo, él acepta un criterio, o sea, y se toma de ahí ese criterio, y razón por la cual es que se aceptan a futuro los demás libros, ¿verdad?, que posteriormente se escriben, algunos salmos, proverbios, ¿verdad?, tomando en cuenta el criterio de Josías o tomando el criterio de Esdras, hermanos. Y bueno, hay más por estudiar sobre el tema, no voy a hablar mucho al respecto, hermanos. Me gustaría mejor en su momento tener un estudio única y exclusivamente para eso, para yo mejor prepararme, darle bien los datos, fechas, personajes que fueron importantes, sobre todo en la canonización del Nuevo Testamento, hermanos, del canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entender un poquito de nuestra historia, hermanos, cristiana. Qué importante es eso, hermanos, que lamentablemente se ignora, hermanos, y por eso como que no valoramos el precio de todo lo que se ha pagado para que en 2000 años, hermanos, pues la iglesia se mantenga fiel, porque finalmente el precio más alto lo pagó Cristo en la cruz por su iglesia. Pero también, hermanos, a lo largo de la historia hubo personajes obedientes, hermanos, obedientes, santos, gente que dio su vida por la fe, defendiendo la sana doctrina. Y mire, 2000 años después, hermanos, gracias a Dios tenemos una sana doctrina. Y pues vamos a orar, hermanos, que Dios nos siga bendiciendo, nos siga hablando para su honra y su gloria. Oremos. Padre, gracias te damos por este estudio que hemos tenido, por todo esto que hemos estudiado a través del libro de Judas, todo lo que se desprende y la gran importancia de ser serios con tu palabra, Padre, sobre todo conociéndola bien, leyéndola bien, estudiándola bien, apasionándonos, mi Dios, de cómo tú a lo largo de la historia has movido corazones y has movido personas que han sido obedientes, y que gracias a esa obediencia hemos sido bendecidos, Padre, por gente que en la antigüedad, mi Dios, se tomó el tiempo por obediencia a escribir todo lo que tú decías, y muchos de ellos, Padre, guardando con sus propias vidas estas escrituras para que las futuras generaciones pudiesen ser enriquecidas por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque en todo eso vemos tu obrar, y pues de una forma muy especial te agradecemos, Padre bendito, porque eres fiel y porque has tenido mucha misericordia de nosotros, Padre, al tener nosotros una Biblia en la cual nos podemos gozar, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias por este estudio, bendice a tu iglesia, y que sigamos siendo una iglesia que estudia, que una iglesia obediente, una iglesia que siempre está conectada a ti, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me les bendiga, hermanos, pues no deje de diezmar, de ofrendar, no se deje de conectar. Tenemos muchas actividades. El día de mañana tenemos conectados, jueves evangelismo a las 8 de la noche, el viernes lo espero a las 6 de la tarde en vivo por Facebook, y a las 8 de la noche por YouTube, hermanos, la retransmisión. Dios me les bendiga, hermanos, y bueno, pues si tiene hoy grupo de oración, pues no se deje de reunir, ¿verdad? Si tiene su actividad de mañana o pasado de oración, hágalo con mucho gozo, con mucho amor para el Señor, hermanos, y para nuestros hermanos. Pues Dios me les bendiga, hermanos. Esto ha sido todo. Descansen, bye, hermanos.